Sofía, muy buen día. Muy buenos días, ¿cómo estás, Fernando? Un gusto poder estar aquí con ustedes y compartir lo que viene sucediendo en la comisión y en el Pleno de la Asamblea Nacional. El placer es todo nuestro, Sofía. Sin embargo, quedan varias interrogantes. Hace una semana aproximadamente, si me confirman de adentro, estuvo Fernando Cabascango acá. Yo le preguntaba por esto, él me decía, bueno, acá la discusión fue amplia, se leyó el borrador, nadie hizo mayores observaciones y finalmente lo que se corrigieron fueron los errores que todos vimos, además, porque se viralizó el documento borrador con algunos errores de redacción y él aseguraba que esos eran los que fueron corregidos. Siendo Fernando de su propia bancada, al igual que si no me equivoco, Edgar Quesada, que es el otro asambleísta que había puesto la misma queja. No hubo posibilidad de al interior de la bancada esclarecer este tipo de cosas para no tener que estar en la situación de hoy, ¿no? Que es una discusión bastante grave sobre la intromisión de la Fiscalía en la facultad fiscalizadora de la Asamblea. Bueno, realmente lo que ha dicho Fernando acá es algo que no ha sucedido. Nosotros justamente el día de ayer nuevamente se volvió a discutir sobre este tema a la interna de la comisión. Fue público lo que sucedió el día de ayer y al menos el día de ayer nos dieron la oportunidad para poder participar, para poder debatir sobre este tema, ya que el día que se discutía el informe es de conocimiento público que ni siquiera hubo debate a un tema tan importante, a un tema tan trascendental. Nosotros tuvimos la convocatoria con 24 horas de anticipación, un informe que tenía más de 240 hojas, un informe que si bien es cierto en un inicio decía borrador, me imagino que se podrían hacer los cambios y los ajustes al que fuimos nosotros convocados. Se leyó el informe, sí, en eso estoy completamente de acuerdo. La lectura duró más de 7 horas, estuvimos todo el día en la lectura del informe, pero también es de conocimiento público que se suspendió para luego incorporar las recomendaciones, las cuales no han sido consensuadas, las cuales no han sido comunicadas con previa anticipación, con un previo tiempo para nosotros poder analizar, discutir y lo más grave que yo he sido muy enfática, así seamos de la misma bancada, no existió el debate, no existieron aportes de los asambleístas, esto realizó el equipo, me imagino con quienes sí estuvieron de acuerdo con las recomendaciones, incluso yo previo a eso había planteado que si no estamos de acuerdo con todas las recomendaciones, que votemos punto por punto, que eso es algo que también se puede hacer, así como se vota artículo por artículo cuando hay mucha discusión en el Pleno, eso tampoco hicieron caso, eso tampoco se tomó en cuenta, así que hoy tenemos un informe con el cual no estamos todos de acuerdo, un informe que recomienda cosas, yo diría que no tienen el fundamento total y algo que sí me parece sumamente complejo y grave. Una vez que, si bien es cierto, llegaron pruebas a la comisión, nosotros como formamos parte de la misma, él tenía que habernos corrido traslado de estas pruebas para nosotros saber con qué se está fundamentando, es decir, cuál es el sustento para llegar a esas conclusiones, para llegar a esas recomendaciones. Nosotros tuvimos el conocimiento de las pruebas que supuestamente sustentan este informe el día lunes, o sea, 3 días después de que se aprobó el informe. Y esto hablo a todos los miembros de la comisión. No sé si es que algunos tuvieron información privilegiada y pudieron analizar esta información antes. Eso ya quedaría a criterio del presidente. Bien, Sofía, ¿cuáles son los puntos conflictuados del informe? ¿Cuáles son estas recomendaciones en las que al menos usted y Edgar Quesada pues, han puesto su voz de alerta? Bueno, la recomendación 1, yo he estado analizando este tema. La recomendación 1 habla sobre expresamente el artículo 130, numeral 2 de la Constitución, que nos refiere al tema de la destitución del presidente. No existían las causales para anunciar esto. Ellos están ya de una u otra forma en la comisión sentenciando que existía conmoción social. Hablan ya de eso, lo cual hacen a una diferencia de que no es igual a conmoción interna, por lo tanto no estarían refiriéndose a destitución del presidente, pero el artículo es claro y quienes somos abogados sabemos interpretar la ley sin ponernos a discutir en estos pequeños detalles, así que ese es el punto álgido, ese es el nudo crítico con el cual yo no estuve de acuerdo, porque en lo que sí estoy de acuerdo es que este informe tenía que ser enviado a las instituciones competentes, porque si nos referimos a la ley del pacto ético, ¿quiénes son los responsables para investigar
si es que una persona que está en un cargo público tiene dinero en paraísos fiscales. Ahí en la ley es clara y habla de Contraloría y de Fiscalía. Ellas son las instituciones públicas, los órganos competentes para poder investigar esto y ver si es que existe o no este delito. No nosotros como comisión, así que en eso yo sí estaba de acuerdo. También estaba de acuerdo en que se les llame al Pleno a las autoridades que no comparecieron. Es decir, el presidente manifestó muchas veces que él podía asistir a la asamblea, a la comisión, no lo hizo. Desde mi punto personal tenía que haber ido. Y bueno, quienes representan hoy a, por ejemplo, Superintendencia de Bancos, de CRI, y no dieron la información suficiente, ahí sí existe un marco normativo amplio para iniciar los procesos legales pertinentes. Incluso yo había... Sí, por favor, sí, perdón, Sofía, solo había argumentado también que en el último punto donde dicen que esto tiene que ir a Fiscalía, tiene que ir a Contraloría, tiene que ir al SRI, sí, se olvidan de la unidad de análisis financiero, que es importante que ellos estén para que aporte a la investigación de Fiscalía, de Contraloría. Sin ella no se hace absolutamente nada. Esto tampoco incorporaron. Y otro error que tiene grave este día que tuvimos en la sesión y este informe es que no habían incluido al ponente del informe. Y eso se discutió luego porque nadie quería ser ponente de ese informe. Y eso también se lo dijo ayer. Las compañeras de UNES mocionaron a Mario Ruiz se negó, no quiso ser ponente, luego se planteaba que una de ellas sea, tampoco quisieron ser ponente, y claro, terminó siendo el presidente el ponente del informe. ¿Por qué no quieren ser los ponentes? ¿Qué existe atrás de eso que ellos no quieren argumentar? Y vamos a ver qué sucede en el Pleno, cómo se sostiene ese informe. Varios apuntes, Sofía, sobre lo que acabas de decir. Por un lado, sí, efectivamente se buscaría información de los organismos pertinentes, pero los organismos pertinentes ya fueron a la comisión y lo que hicieron fue cerrar filas en torno al presidente de la República y bloquear toda información que podría llegar a la Asamblea. ¿Cómo desbloquear ese acceso a información? Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo accedió a esta información para poder construir el informe la comisión cuando más bien, como digo, pues la información le ha sido negada? Por otro lado, ustedes no votan en contra del informe, sino que se abstienen nada más. ¿Por qué eso? Bueno, a lo largo del informe, quienes hemos revisado más de 200 hojas, ellos hacen una historia del Banco de Guayaquil, una historia de cómo ha ido el presidente Lasso construyendo su fortuna. Además de eso, hablan sobre las publicaciones que se han hecho en redes, en medios de comunicación, hacen alusión a alguna información de la Superintendencia de Bancos. No sé qué tan contundente sea a la hora de decidir esta información que ellos tienen como sustento de prueba. Para mí, en lo personal, quienes comparecieron, es decir, los expertos en el tema, eso no hace prueba dentro de la comisión. Lo que ellos hicieron es ponernos en contexto de la situación. Incluso hubo una periodista del diario 12 argentino que había hecho una investigación sobre el patrimonio del presidente Lasso, tenía solo información hasta el 2017 y la ley del tema de paraísos fiscales recién en nuestro país entra en vigencia desde el 2017 en adelante. Mi voto fue abstención, ¿por qué? Porque en algunos temas yo sí estuve de acuerdo. Edgar Quesada votó a favor del informe. Él dice que estuvo confundido, ellos estuvieron conectados de manera virtual, no estuvieron ese día presencial. Yo me abstengo porque no estoy de acuerdo con algunos temas, con otros puntos en las recomendaciones sí estuve de acuerdo, pero mi voto de abstención y reclamo también es porque no se dio paso al debate y a la participación. Y cuando hablan de que este informe se construyó en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, no participamos todos. Habrá participado quienes están hoy de acuerdo y sobre todo un equipo asesor, que es lo que ha manifestado el presidente de la comisión. Ahora, Sofía, está la intervención de Fiscalía, esto como consecuencia de las denuncias planteadas por Edgar Quesada y por Sofía Sánchez. ¿Esperaban este resultado? ¿Era el resultado que ustedes querían? Bueno, en realidad yo no he denunciado, yo lo que he puesto en los medios, mi postura fue realmente clara desde el día
que no me permitieron debatir. Edgar me parece que sí ha hecho públicamente su inconformidad con respecto a este tema. Realmente la denuncia es presentada por el ex asambleísta Andrés Páez, sí. no por Sí, no, nosotros. me refería bueno, a una sí, denuncia sí. frente a los medios, Así no es, formal. bueno, y luego Fiscalía pues está haciendo su trabajo de investigación. Yo creería que ellos están haciendo un tema paralelo, no están interviniendo en las funciones que tiene hoy la Asamblea. Es por eso que el día de ayer no apoyamos la moción en el Pleno. Harán ellos lo suyo. Como yo siempre he dicho, el que nada debe, nada teme. Fernando ha hecho ya la entrega de la documentación a la Fiscalía, por lo tanto, él también de una u otra forma ha aceptado que la Fiscalía haga lo suyo dentro de la comisión, porque él dice que no ha existido ninguna irregularidad y en ese contexto pues él entregó la documentación y pues veremos qué es lo que sucede con respecto a esta investigación. Lo que está siendo investigado es el trabajo, yo diría, administrativo de la comisión, más no los asambleístas, y ahí tal vez hay una interpretación incorrecta sobre el tema. Pero hay un simbolismo importante en que la Fiscalía intervenga en comisiones legislativas, ¿no le parece, Sofía? Sí, podría ser un poco, yo diría, desde cierto punto tal vez Es negativo, polémico, sin duda. porque sí, ingresa una polémica, ingresa tal vez un cierto temor por algunos compañeros que integran la comisión, pero si es que se ha hecho el trabajo transparente, yo creería que deberíamos tener toda la claridad y la tranquilidad, sobre todo de estar en calma, de que no se ha cometido ningún delito, no se ha cambiado la información, se ha leído correctamente el informe y eso es lo que está investigando Fiscalía. Ahora, a la interna de Pachacutic no se ha trabajado este tema. Sí, lo hemos conversado. Si bien es cierto, en democracia existen ciertas posiciones y se tienen que respetar, nosotros ya conversamos sobre este tema posterior a la entrega del informe y lo que se habló es que se iba a hacer un cambio en el tema de las recomendaciones, es decir, hacer una especie de moción el momento que planteemos en el Pleno, pero esto será si es que todos estamos de acuerdo. Caso contrario, se ha manifestado que al menos gran mayoría de la bancada de Pachacutic no estamos de acuerdo con el punto 1 de las recomendaciones y ese es el nudo crítico que ha existido también a la interna de la bancada. Unos estarán de acuerdo, otros compañeros no están de acuerdo y eso sí lo tengo que hacer público porque ya también lo ha dicho Rafael Lucero, quien es el jefe de bloque de nuestra bancada. Entonces en ese sentido se trabajará. Me parece que ya la siguiente semana esto pasa a conocimiento del Pleno y pues ahí todos expondremos nuestra posición, nuestra postura. Esperemos ahí sí debatir y tener todo, yo diría todo el tiempo para poder contar a los ciudadanos y a los 137 asambleístas lo que sucedió en la Comisión de Derechos Humanos. Sofía, me decía Lourdes Tibán la semana anterior, yo le decía, ¿por qué encontramos tantas agendas adentro de Pachacutic? Que ella me decía, no, hay una sola agenda, pero hay, no recuerdo el número, 21 posturas. ¿Esto es una cuestión de posturas o ya las agendas de los propios asambleístas, miembros de Pachacutic, que empiezan a distanciarse? Yo creería que nunca en la agenda de una bancada puede estar la destitución del presidente, porque eso es sin duda alguna algo que tendría que suceder cuando existen las causales para que esto suceda. Las causales están claras en la Constitución y nosotros no podemos sobrepasar este tema, este marco legal. Existe una agenda legislativa, la cual todos compartimos, la cual todos estuvimos de acuerdo, pero yo les dije, claro, en la agenda legislativa de Pachacutic no está destituir al presidente. Eso no es un tema de agenda, eso es un tema que podrá suceder en algún momento si existen las causales para esto. Vuelvo y repito, en eso tenemos que ser sumamente clara, no podemos nosotros extralimitarnos de lo que ya está establecido en la normativa y en democracia, como ustedes dicen, sí, existen varias posturas y sobre todo para este tema nosotros, más allá de un tema político, porque puede ser el tema de Pandora un tema político, lo político no puede estar alejado de lo legal, de lo jurídico, tenemos que nosotros complementar estos dos temas para tener a la final un trabajo eficiente, un trabajo efectivo dentro de la comisión y en todo el trabajo que podemos hacer en la asamblea. Muchos asambleístas han dicho que sí, que el tema legislativo es un tema político, pero esto tiene que complementarse y en eso yo
tal vez por ser abogada siempre voy a ser enfática que si no tenemos un acompañamiento del marco legal, estaremos haciendo un trabajo que a la final no es válido. Pero los considerandos del marco legal también se construyen en colectivo. ¿No participaron ustedes en la construcción de estos considerandos a la hora de darle una estructura legal a las recomendaciones que contenía el informe? Nosotros participamos en un inicio de una hoja de ruta que se hizo, pero en el tema ya de la construcción del informe, tengo que ser muy enfática que nosotros no hemos participado, no fuimos invitados a la participación de eso. Y hago un paréntesis aquí. ¿Qué está haciendo el Comité de Ética? Que también es presidido por un compañero, Pepito Chimbo, el Comité de Ética que está ahorita investigando, por ejemplo, lo de Egner Recalde. Ellos ya tienen, los miembros de este comité de ética ya tienen en sus manos el informe con las recomendaciones y están analizando previo a un debate que se va a celebrar en el mismo comité. Es decir, conocen la información de antemano. Esto es algo que no ha sucedido en la comisión. Nosotros fuimos convocados ya para el conocimiento del informe, para su aprobación, para las recomendaciones que en ese mismo momento se las hicieron. No, eso sí, no tuvimos conocimiento previo. Entonces ahí sí yo creería que existe un trabajo por parte de la comisión que para mí, desde mi punto de vista, no ha sido democrático, no ha sido válido y no todos hemos participado de la construcción de este informe. Dispuestas las cosas así. Sobre todo, Fernando, sí, también quiero aclarar un tema. Nosotros no estamos protegiendo al presidente como se lo ha dicho. Nosotros creemos que se tiene que hacer un trabajo transparente y responsable en la comisión, porque si esto tiene que pasar luego a Fiscalía, a Contraloría, el presidente tendrá que responder si es que existe aquí algún incumplimiento, si es que existe tal vez un acto de evasión tributaria, tendrá que él participar de esto en esta investigación. Nosotros Sofía, estamos completamente de acuerdo en aquí algo que se cae por su peso, esta pregunta, ¿y tú crees que el presidente incumplió con la ley? Desde la postura de Sofía Sánchez. A ver, esto ya fue analizado, recordemos, en el Tribunal Contencioso Electoral. Su candidatura ya fue impugnada. Aquí lo que tenemos que analizar si existen las suficientes pruebas suficientes es cuando él, porque sí, él tenía dinero en paraísos fiscales, eso es de conocimiento público, en qué momento él dejó de tener el dinero en paraísos fiscales. Y más allá, yo creería que la comisión tenía que centrarse en eso, en tiempos, es decir, cuándo se deshizo, quiénes son los que ahora tienen ese dinero. Eso es la postura que nosotros debíamos de tomar en el tema de la investigación en la comisión, más allá de cómo él ha ido construyendo su patrimonio, la historia del Banco de Guayaquil, que si ustedes revisan la investigación, se centra en ese tipo de investigación que yo diría no sabemos hasta qué punto va a tener la fuerza y el sustento en el Pleno. Entonces, en ese aspecto yo diría que la investigación tenía que centrarse en la comisión. Si es que el presidente cumplió... Sí. Y justamente por eso no era mejor esperar al Pleno y ahí sí votar recomendación por recomendación y punto por punto. Eso sería lo más adecuado. Y una cosa voy a ser clara, que no sé si es que aquí tienen conocimiento. La comisión no tenía las pruebas suficientes, el sustento suficiente, y en una sesión se mocionó que se pida 20 días más de prórroga para poder trabajar y tener toda la prueba y el sustento de este informe. ¿Qué pasa? Después de 3 días dicen que no, que ya tienen el 80% del informe aprobado, cuando por unanimidad todos los asambleístas decidimos que se dé 20 días de prórroga. Después de 2 o 3 días, así voy a ser súper práctica, dijeron que no, que ya no se necesita los 20 días de prórroga porque ya tienen el 80% del informe. Esta es la primera vez que alguien de la comisión me dice esto, ¿eh? Eso sucedió, eso es público y eso es algo que yo también refuté. Si es que ustedes revisan mi intervención el día de la votación, yo dije eso. ¿Cómo es posible que primero decidimos por unanimidad 20 días más y después de 2 días o 3 días, no, ya no necesitamos los 20 días más, ya tenemos toda la información? Eso es algo incoherente que se hizo en la comisión y ahí no estamos actuando con responsabilidad. ¿Qué es lo que sucedió entonces? ¿Por qué no quieren los 20 días más? Incluso, Fernando, para hacer un informe bien hecho. ¿Cómo es posible que desde la Asamblea, desde la Comisión de Derechos Humanos, tengamos un informe con errores de forma, con errores de ortografía? Los ecuatorianos se merecen respeto. ¿Qué clase de asambleístas pueden tener un informe con esos errores? Y sí, pueden decir, el pueblo ecuatoriano no les va a juzgar por los errores de forma.
Eso también es una responsabilidad de la comisión y al menos para realizar un informe bien hecho, sin errores, tenían que haber hecho uso de los 20 días que se decidió por unanimidad en la comisión. Yo estoy de acuerdo, Sofía. Es una vergüenza, aun cuando fuera un borrador que fuera solamente distribuido entre los medios, entre los miembros de la comisión, es una vergüenza el borrador que alcanzamos a ver con los errores que tenía. Le agradecemos mucho, Sofía, haber estado con nosotros. Entiendo que el tiempo es corto y que ustedes tienen también trabajo legislativo, así que la invitación siempre abierta para seguir discutiendo estos temas. Gracias a ustedes. Será un tema álgido la siguiente semana y pues en el Pleno vamos a tener el derecho, estoy segura, para debatir y que ustedes conozcan a detalle todo lo que ha sucedido con este caso tan relevante. Vaya que va a estar caliente eso. Gracias, Sofía Sánchez. Gracias, Fernando. La asambleísta de Pachacutic, miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales.